Pregunta número 3. Porcentaje de sólidos livianos y sólidos pesados en el lodo inicial. ¿Qué datos necesitamos para esto? La información referida al lodo. Esta línea que tenemos acá en nuestro enunciado. El lodo tiene una densidad 1,18, porcentaje de agua 87 y 3% de diésel. Entonces, vamos a irnos acá. Ponemos primero la densidad del lodo, la densidad del lodo inicial, 1,18 gramos cc. Este dato, con qué instrumentos se puede medir? Con la balanza de lodo. Perfecto. ¿Y el porcentaje de agua y porcentaje de diésel si estuviera? Con la retorta. Muy bien, chicos. Esto, si no me equivoco, es 3%. Lo vamos a verificar en un momento. 87, 3%. Perfecto. Vamos a poner en vista la lista de participantes para saber quiénes están participando. Ujú. Entonces, esto lo hacemos por pasos, les dije en el anterior ejercicio. Lo primero es encontrar el porcentaje de sólidos totales, es el primer paso. Vamos a ponerle inciso A si quieren. Le voy a quitar la negrilla para que no se confundan con lo de arriba. Inciso A, determinar porcentaje de sólidos totales, ¿sí? Esto se hace con los datos de la retorta. Utilizamos la cuarta ecuación de balance de materiales, que es sumatoria de porcentajes, ¿no? Todos los porcentajes, los componentes del lodo me van a dar 100%. Entonces, el porcentaje de sólidos totales tiene que ser igual a la diferencia de 100% menos el porcentaje de agua y el porcentaje de diésel, si es que hubiera, de los datos de la retorta. Diésel. Con esta fórmula determino mi porcentaje de sólidos totales. Reemplazando, porcentaje de sólidos totales es igual a 100 menos 87 menos 3%. Y el resultado es 10, ¿no? 10%. Segundo paso, determinar la gravedad específica de los sólidos totales. La densidad de los sólidos totales. Para que tengamos espacio, esto lo voy a poner aquí abajo. Vemos un poco después el otro lado, pero no importa. ¿Alguien recuerda cuál era la ecuación? Se trabaja con la La tercera, ¿no? tercera. Eso, con la tercera. Es parecida a esto. Podríamos anotar la despejada, igual no es tan complicada. Sería, en lugar de densidad por volumen del agua, vamos a poner densidad del agua, por el porcentaje de agua, más la densidad la densidad del diésel, si estuviera, por el porcentaje del diésel, más, y acá, la densidad de los sólidos totales, por el porcentaje de sólidos totales, igual a la densidad del lodo, y acá les dije, no es anotar volumen del lodo, sino, o porcentaje de lodo, sino 100% también. Con esta ecuación encontramos nuestra densidad de sólidos totales. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar este término. Entonces, esos dos términos se van al otro lado
y van a pasar con signo, vamos a cambiarles el signo. Entonces acá pasa con negativo y este otro también pasa con negativo. Por último, el porcentaje de sólidos pasa a dividir. Porcentaje de sólidos totales pasa a dividir, no se le cambia el signo. Este más está por demás y podemos reemplazar. La densidad de los sólidos totales es igual a la densidad del lodo inicial, 1.18 multiplicado 1.18 multiplicado por 100 menos la densidad del agua 1 multiplicado por 87 menos la densidad del diésel. ¿Quién se acuerda de la densidad del diésel? ¿Qué valor tenía? ¿Con qué valor íbamos a trabajar si no era un dato? 0,84. Perfecto, bien. ¿Quién está Cero punto participando? ochenta y cuatro. Luis Chumacero, ¿no? No, 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 no. No, Aguilera. Ay, ay, ay. 0,84 multiplicado por 3%. Todo esto está en gramos de C por, por porcentaje y lo dividimos entre nuestro porcentaje de sólidos totales, que es 10%. Y porcentaje se haga un porcentaje y me va a quedar todo en gramos. Es 1.18 por 100 menos 1 por 87 menos 0,84 por 3 y todo eso dividido entre 10. 284,8, 285 gramos. Entonces, yo les había contado el otro día, bueno, les había explicado que los sólidos totales están compuestos por dos tipos de sólidos, que los vamos a clasificar así en función del peso, por sólidos livianos y por sólidos pesados. ¿Cuál era la densidad de los sólidos livianos? 2,6. Bien, entonces vamos a ponerlo acá. No es un dato de algo que ustedes tienen que hacer de memoria. Mejor para que esté junto a la densidad de los sólidos totales. Sólidos livianos es 2.6 gramos de C. Es el promedio, ¿no?, de los materiales que hay en la tierra. Y los sólidos pesados que corresponden a la baritina es de 4.2, más pesado. Ese es nuestro densificante. Bien, la pregunta es, o mejor dicho, lo que les dije fue que este valor tiene que encontrarse entre, entre el intervalo de 2.6 y 4.2. ¿Y qué nos indica, por ejemplo, que nuestro valor sea 2,85? O sea, fíjense que está muy cercano a 2.6, por ejemplo. ¿Qué indica eso? Que hay mucho liviano. Bien, nos indica que tenemos mayor contenido de sólidos livianos. Si ese valor fuera clavado 2.6, significa que solo tenemos sólidos livianos, pero nos dio 85. Entonces, aparte de liviano, tenemos pesado. Y como está muy cercano a 2.6, sabemos que estamos con mayor concentración de sólidos livianos. En nuestro otro ejercicio, el valor era 3 punto algo. Bueno, no lo tengo acá registrado, pero nos daban casi 3 y 3%, ¿no? Eran iguales los porcentajes. En este caso, es evidente el porcentaje de sólidos livianos es mayor. Y ahora vamos a calcular qué porcentaje es ese con nuestro tercer inciso, que es el más largo. C. Porcentaje de sólidos livianos, creo que ya vamos a ir. Calcular porcentaje de sólidos livianos. Calculamos el porcentaje de sólidos livianos primero. Y acá tenemos que desarrollar las fórmulas, así que vamos a darle el plan. Vamos a combinar la primera ecuación que tenía, la tercera y la cuarta ecuación, es decir, esta que no está sin despejar y esta otra sin despejar, pero aplicada a sólidos, solamente a los sólidos. Entonces, la idea, les dije, es que los sólidos livianos
No es necesario que ustedes anoten esto en su hoja de ejercicio, ¿no? Solo para mostrarles cómo hallamos las ecuaciones sólidos pesados. Los sólidos livianos más los sólidos pesados es igual a los sólidos totales. Si planteamos esto con las últimas dos ecuaciones de balance de materia, me queda la densidad de los sólidos livianos por el porcentaje de sólidos livianos más la densidad de los sólidos pesados por el porcentaje de sólidos pesados igual a la densidad de los sólidos totales por el porcentaje de sólidos totales. Aquí están los sólidos livianos y también los sólidos pesados, ¿no? Que es una pregunta está en el inciso, la pregunta número 3. Pero vamos a encontrar sólidos livianos primero. Como tengo dos incógnitas, vamos a recurrir a la cuarta ecuación, que es solamente sumatoria de porcentajes. Porcentaje de sólidos livianos más porcentaje de sólidos pesados va a ser igual a porcentaje de sólidos totales. Y lo vamos a manejar nosotros en este caso. Bien, entonces tengo dos ecuaciones. De esta segunda ecuación vamos a despejar una incógnita. Recordemos que acá las incógnitas son porcentaje de sólidos livianos y el porcentaje de sólidos pesados. Todos los otros términos son datos o son términos conocidos, no son incógnitas. 2.6 la densidad de los sólidos livianos, 4.2 la de los sólidos pesados y 2.85 la de los sólidos totales. Los porcentajes, este porcentaje lo hallamos con los datos de la rector. Entonces, en la segunda también tengo dos incógnitas. ¿Qué vamos a hacer? Despejamos una de ellas. Podemos anotar lo que no es. Entonces, el porcentaje vamos a despejar sólidos pesados para que luego despejemos sólidos livianos. Esto es lo que no me gusta mucho. Entonces, los sólidos livianos pesan al otro lado, van a restar, está por demás. Entonces, el porcentaje de sólidos pesados es igual a ¿qué? Sólidos totales menos sólidos livianos. Y esto lo reemplazamos en la primera ecuación. Vamos a copiar el equivalente a los sólidos pesados y acá en lugar de sólidos pesados vamos a anotar ese término. Listo. ¿Para qué hacemos aquí? Este término pasa a multiplicar a los dos términos dentro del paréntesis y ordenamos. Pues, densidad de sólidos pesados. El signo es positivo, pasa a multiplica acá. ¿Esto por qué se habrá quedado con negrilla? No debería haberse quedado con rojo. Para desaparecer el paréntesis depende mucho del signo que hay fuera del paréntesis. Como es positivo, no van a cambiar los signos. Es cuestión de borrar los paréntesis nada más. Si fuera negativo, cambiarían los signos dentro del paréntesis. Y ordenamos todo lo que tenga la incógnita, lo vamos a dejar de este lado y los términos conocidos al lado derecho. Entonces, esto lo voy a acomodar acá y esto lo voy a acomodar del otro lado con signo negativo. Y ahora puedo hacer un despeje. Puedo factorizar. Vamos a retirar sólidos livianos acá y lo ponemos fuera del paréntesis. ¿Ven? Del paréntesis estamos sacando los sólidos livianos, que es el término común. De este otro lado también podemos hacer lo mismo con los sólidos totales. Ponemos un paréntesis y del paréntesis sale el término común. Y bueno, ya está prácticamente despejado. Vamos a ponerle una fracción. Arriba copiamos eh, eso. Y esto pasa al otro lado a dividir, ¿no? Porque está multiplicando la diferencia hacia... No entiendo por qué no necesito un espacio. Sí, necesitaba un espacio. Esta sería nuestra ecuación.
para hallar el porcentaje de sólidos livianos en función de la densidad de los otros sólidos. Vamos a marcarlo con negrilla. Y en esta reemplazamos. Entonces, por lo menos este despeje tiene que estar en su inciso. Porcentaje de sólidos livianos es igual a ¿qué? Densidad de los sólidos totales, 2.85 menos sólidos pesados, 4.2 multiplicado. Esto está en gramo. Multiplicado por gramos C multiplicado por porcentaje de sólidos totales, 10% dividido entre la densidad de los sólidos livianos, 2.6 menos pesados, 4.2. Gramos C. Gramos C se va a simplificar con gramos C y nos va a quedar todo en porcentaje. Perdón, sí, nos queda todo en porcentaje. ¿Cuánto es? Calculadora. 2.85 menos 4.2 por 10 dividido entre 2.6 menos 4.2. 8.44. 8.44 por 10. Yo tengo el porcentaje de sólidos livianos. Nuestro último inciso, calcular el porcentaje de sólidos pesados. Inciso D. Para calcular el porcentaje de sólidos pesados, nosotros vamos a ocupar una ecuación que ya planteamos arriba. Acá era esta ecuación. Porcentaje de sólidos pesados es sólidos totales menos sólidos livianos. La cuestión es que los sólidos livianos ya no son una incógnita, así que es cuestión de reemplazar. Sólidos pesados es igual a 10 menos 8.44%. 1.56%. Y con eso quedaría. ¿Preguntas hasta acá? Este porcentaje de sólidos livianos es muy alto, ¿no? Indica una contaminación con sólidos livianos. Recuerden que la bentonita es un sólido liviano y por lo general vamos a tener un porcentaje bajo. Si es que el lodo tiene bentonita, vamos a tener un porcentaje bajo del 2-3%. Y los otros sólidos livianos corresponden a los recortes y los recortes siempre tratamos de mantenerlos en un porcentaje bajo. No se puede eliminar por completo de la composición del lodo los recortes, pero se tiene que tratar de mantener un mínimo, 4 o 5%, y 8, prácticamente 9% es elevado. Así que el lodo podríamos decir que está contaminado, se está contaminando, y hay que ajustar esto. ¿Cómo se puede ajustar ese porcentaje de sólidos livianos? ¿Cómo hacemos que baje? Podemos hacer que baje ajustando el equipo de control de sólidos, es decir, podemos evitar que siga subiendo. eh, Ajustando el equipo de control de sólidos, podemos realizar algún cambio en las mallas, bueno, hay que revisar, ¿no? El equipo de control de sólidos, por qué no está trabajando correctamente. Y ya para bajarlo vamos a utilizar un proceso de dilución que consiste en agregar un fluido liviano, puede ser agua, puede ser un lodo de reserva, y este porcentaje tiene que bajar. Eso se puede observar si calculamos el porcentaje de sólidos livianos y sólidos pesados en el lodo final, pero no lo vamos a hacer en este ejercicio. El siguiente lo vamos a realizar. Bien,
Es, vamos por la pregunta número 4. Punto 4. Creo que esta era la última del ejercicio como tal. Las otras son para hacer repaso de presiones, ¿eh? Diferencial de presión. No ir borrando esto. No hay dudas, ¿no? El diferencial de presión contra la formación al final de la dilución. Al final de la dilución. ¿Qué datos necesitamos para esto? Bien, nos pide calcular el delta de el diferencial de presión contra la formación. Entonces, no es más que restar la presión hidrostática del lodo, la presión hidrostática del lodo menos la presión de formación. Pero como me pide el diferencial al final de la dilución, entonces este delta P podríamos decir que es el delta P al final y esta presión hidrostática del lodo se refiere al lodo final. En el, durante la perforación de un pozo les dije que necesitamos mantener esta presión por encima de la presión de formación para evitar el ingreso de fluidos al pozo, evitar influjos. ¿Cómo calculo la presión hidrostática? ¿Qué datos necesito? Densidad, ¿no? Como es la presión hidrostática al final, necesito la densidad del lodo final, que puede 1.15. Esta era la densidad del lodo final, 1.15 gramos. Después necesito, ¿cuál es la profundidad? El gráfico tal vez para hacer el cálculo. Vale, con el gráfico. Bien. La presión hidrostática del lodo se calcula con la densidad y con la profundidad. En el gráfico tenemos dos profundidades. Necesito la presión de formación. La presión de formación puede ser un dato. Si no es un dato, necesitamos conocer el gradiente de presión de formación o el gradiente de formación. Creo que es lo que es dato en este ejercicio. Empieza. Gradiente de presión de formación 0,48 psi por pm. Ahora, este dato de gradiente puede estar referenciado a una profundidad. Por ejemplo, les puede decir el gradiente de presión de formación es 0,48 a 1500, por ejemplo, a 1500 metros. Entonces, tienen que hacer el cálculo de presión hidrostática a la profundidad de 1500 metros. Si no les aparece la profundidad a la que se hace referencia para el gradiente de formación, entonces ustedes asumen que es en el fondo. Acá, por ejemplo, no está la profundidad a la que se encuentra este gradiente, asumimos que es la del fondo. Vamos a poner gradiente de formación 0,48. Es otro ejercicio. 0,48. Si no les indica qué profundidad es, ustedes asumen el fondo. 0,48 PSI
por pie, creo que decía ahora, ¿no? El otro ejercicio era por metro, sí, PSI por pie. Y vamos a poner arroba a la profundidad al fondo del pozo, FP, o si quieren pongamos 2500 metros. Estamos asumiendo que es el fondo del pozo. Bueno, con eso ya podemos calcular todo, ¿no? Esto lo vamos a poner con orilla, todo lo que tenemos primero, y orilla. Presión hidrostática del lodo final. Aquí va a ser igual, el factor de conversión 1.42 multiplicado por la gravedad 1.15, perdón, por la densidad 1.15 gramos C, multiplicado por la profundidad 2500 metros. ¿Cuánto les da eso a ustedes? Bueno, no hay problema, tenemos la calculadora. 1.42 por 1.15 por 2500. 4082, 4083. 4083 PSI. Listo. Pasemos a calcular la presión de formación. Presión de formación. Es el gradiente por la profundidad, ¿no? Entonces 0.48 PSI por pie multiplicado por la profundidad que es 2500 metros. ¿Cuánto les da eso? Vamos a ver si están atentos. 1200. ¿Cuánto? 1200. 1200. Bien. Le puse como, ¿no? 1200. ¿Esto es cuánto? ¿Es P6? Juan Daniel, hay que convertir en la profundidad de 2500 metros a pie para Bien, simplificar pie y pie. 3900. correcto. Bien, bien, Wilmer. No tengo el resultado en PCI porque este pie no se simplifica con el metro. Entonces hay que estar atentos a eso. Igual va a ser un poquito evidente porque fíjense, la presión de formación es 1200, la presión hidrostática es 4000. Pero yo les he mencionado que la diferencial de presión es por lo general de unos 300 PSI, por decirlo así. No van a tener un diferencial de 1000 y peor de 2000 PSI. Veamos, aquí hacemos nuestro proceso de conversión. Vamos a convertir los metros, 3.28 pies a pies, 1 metro. Con ese factor de conversión, ahora sí se simplifica, metro con metro y pie con pie, y me queda todo en peso. ¿Y qué es 3000? ¿Cuánto me dijiste, Aguilar? ¿Sí, Miguel? 3937.2. 937, dejamos en 37 pesos. Sí, Y ahora podemos calcular nuestro diferencial de presión al final de la dilución. Gris, presión A mí me sale 3936. es igual a 4083 menos 3937 S. 146, ¿no? S. sí. Bien, prácticamente 150. Esta sería la respuesta para nuestro inciso. ¿Alguna pregunta sobre este punto? ¿Sobre este inciso? Bien. Si nosotros queremos mejorar o tener un mejor diferencial de presión, deberíamos incrementar la densidad del lodo. Pero recuerden que este ejercicio lo estamos haciendo para diluirlo, o sea, para reducir la densidad. Lo que en realidad nosotros queremos es
En este ejercicio no sé, tal vez no se entiende muy bien, pero lo vamos a hacer en uno siguiente. Es bajar este porcentaje de sólidos livianos. Entonces, para eso hacemos la dilución. Esto lo vamos a reducir a tal vez a un 5% y el reducir este porcentaje de livianos hace que nuestra densidad baje a 1,15, ¿no? De 1,18. Pero si yo quiero mantener la densidad o incrementar la densidad, pero también quiero reducir este porcentaje, lo que hago es agregar lodo de reserva, pero también agrego baritina. La baritina no va a aumentar el porcentaje de livianos, va a aumentar el porcentaje de sólidos pesados. Eso lo vamos a dejar pendiente para otro ejercicio. Veamos otro punto. ¿Qué hora es? 9:16. Tenemos hasta las 9:30. Así nos va a dar el tiempo de hacer otros dos temas. ¿Qué densidad debe tener el lodo para conseguir un diferencial de presión de 300 psi contra la formación? Justo lo que estábamos hablando. Vamos acá. Pregunta número 5. ¿Qué densidad debe tener el lodo para tener, para obtener, estará repetido, no creo, para conseguir un diferencial de presión de 300, para conseguir un diferencial de 300 psi contra la presión de formación? Esto lo hicimos en la pregunta número 1, ¿no? De nuestro ejercicio anterior. Lo que me pide es qué densidad debería tener el lodo. Aquí vamos a poner como densidad del lodo. No le voy a poner final ni inicial, vamos a poner que es una incógnita. Queremos calcular qué densidad debería tener el lodo. El gradiente de deformación es el mismo, es decir, la presión de formación es la misma. Igual, coloquemos el cálculo acá. Y está la presión de formación. Eh, lo que es dato acá es el diferencial de presión el diferencial de presión contra la formación. Ese diferencial debe ser de 300 psi. Ese es el dato. Entonces ya con ese dato podemos trabajar y calcular nuestra densidad del lodo. ¿Cómo lo podemos plantear? Bien, ¿no? De esta fórmula, con esta fórmula vamos a encontrar la presión hidrostática del lodo. ¿Sí? Bien, en este caso, la incógnita es presión hidrostática del lodo. Es lo que no tengo de dato, pero sí tengo de dato el diferencial de presión y la presión de formación. Entonces, este término, bueno, ordenándolo, ¿no? Este término pasa al otro lado, sumar, y luego si cambiamos todo de lugar, le damos la vuelta a la ecuación, me queda que la presión hidrostática del lodo final tiene que ser igual al diferencial de presión más la presión de formación. O sea, 300 más 3.937 psi.
¿Cuánto es esto? 4.237. 237. Sí. Bien. Va, 4.000 dije, puse 3.000 otra vez. 4.237. Nosotros sabemos que la presión hidrostática del lodo es igual a la densidad, perdón, a 1.42 multiplicado por la densidad del lodo multiplicado por la profundidad. Esta profundidad les he dicho que era una profundidad vertical, que no la vamos a detallar acá, pero voy a poner TBD. Y si despejamos de esta ecuación la densidad, diríamos entonces la densidad del lodo es igual a, y al del otro lado queda presión hidrostática del lodo, solo que pasa a dividir el factor de conversión y pasa a dividir la profundidad. ¿Qué presión deberíamos tener? 4.237. 4.237. Bien, es el 1.42 y la profundidad es de 2.500. Asumimos de nuevo que como no me da la profundidad del gradiente, la voy a poner en el fondo. 1.19. 1.19. Muy bien. 19. Y con eso terminamos este inciso. En el anterior, la densidad del lodo final era incógnita, ¿no? Tenemos que hallarla de esta manera. Hallábamos la presión de formación, calculábamos la presión hidrostática que necesitaba el lodo y con esa presión se calcula la densidad del lodo final. Y con esto ya podemos hacer el ejercicio. Vamos a otro punto más. A ver, ¿cuál es el último punto? Creo que es teórico. La altura del lodo en cajones si se baja la herramienta. Bueno, si se baja el fondo del pozo, dice, ¿no? Si se baja, si no me indica a qué profundidad se baja, igual asumo el fondo del pozo. Si se baja la herramienta del pozo, se baja el fondo del pozo. Bien, 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 bien. Quiero recordar un poco el cálculo de volumen, entonces acá, nos otra vez a este inciso. Acá hicimos cálculo de volumen, ¿no? El cálculo de volumen lo hicimos suponiendo que el pozo estaba sin herramienta. El pozo sin herramienta tenía un volumen de 644 barriles. En superficie teníamos un volumen de 494 barriles. Ahora, ¿por qué hicimos el cálculo sin herramienta? Porque la información del lodo en superficie me decía que se tenía un 60% lleno, sí, un 60% lleno cuando la herramienta estaba sin herramienta. Entonces, nosotros calculamos el volumen del lodo en cajones al 60% y para poder sumarlo con el volumen del pozo teníamos que calcular el volumen del pozo sin la herramienta, ya que este volumen del lodo, el volumen del lodo en cajones lo calculamos asumiendo que no había herramienta en el pozo. Es lógico que para sumarlo al volumen del pozo tenemos que calcular ese volumen sin la herramienta. La cuestión es que acá tenemos, y ahora ya va a ser un término conocido, esto es esto y esto nos vamos a llevar a la otra lámina.
Ahí. El volumen en cajones al inicio era 494, ahora reducimos, ¿sí? 494,40,2. 494,12 barriles. Y en el pozo teníamos 644 barriles de lodo. Para diluir el lodo, es decir, para agregarle el lodo de reserva y mezclarlo, necesitamos que la herramienta esté en el fondo del pozo. Entonces, más o menos por eso va la pregunta en este caso. Nosotros hicimos un cálculo de velocidad de agregado, ¿no? Entonces, esa velocidad de agregado, para agregarlo necesitamos poner en circulación todo el fluido y para que el fluido esté circulando bajamos la herramienta al fondo del pozo, lo podemos bajar a un tramo intermedio, ¿no? Un punto de la mitad del agujero abierto. Pero la idea es que la herramienta tiene que estar en el pozo para que podamos circular. Y entonces en este ejercicio me indica que voy a bajar la herramienta al pozo, quiere saber cuál va a ser mi nuevo volumen de lodo en superficie. Bajemos la herramienta al pozo. Por acá debe haber un gráfico, pero que no. El gráfico de herramienta. Esta es la herramienta que se va a bajar al pozo. No me indica la longitud de los portamechas. Esto sí debería ser dato. Vamos a asumir que son 150 metros de portamechas. Esto, igual, no cambien el ejercicio. Esta es la herramienta. Dibujemos la herramienta en el fondo del pozo. Bien, entonces, ustedes pueden observar, tenemos el sondeo de 4,5 por 3,826 pulgadas y tenemos los portamechas de 6 pulgadas por 3 pulgadas. Y estos miden 150 metros. Entonces, cuando bajo la herramienta al pozo, ¿qué va a pasar con el volumen del lodo? Como bajar algo a un balde lleno, ¿no? Va a Colocar algo en un salir a la balde lleno. superficie. Sí, ese lodo el lodo va a salir del pozo y ese lodo se va al cajón. Entonces, el volumen en el pozo tiene que disminuir de 600, va a disminuir, qué sé yo, de 644 tal vez disminuya a 600. Entonces, ¿a dónde se van a ir los 44,83 barriles? Se van a ir a superficie, se van a ir a cajones. Por lo tanto, el volumen en cajones tiene que aumentar y por lo tanto va a aumentar la altura del lodo en los cajones. Y nos está preguntando su nueva altura si es que la herramienta se baja al pozo. ¿Cómo podemos resolver esto? Lo primero sería calcular el volumen que ocupa la herramienta. El volumen que ocupa la herramienta es el volumen del lodo que va a desplazar. Vamos acá. Volumen ocupado por la herramienta. Esto ya no es volumen de lodo en el interior de la herramienta o volumen de lodo en el espacio anular entre el agujero y la herramienta. Este es el volumen ocupado por la herramienta o volumen de lodo desplazado por la herramienta. Volumen de lodo desplazado. El lodo desplazado por la herramienta. No. Volumen de lodo desplazado por la herramienta.
La herramienta tiene dos secciones. Vamos a poner sección número 1, volumen 1. Esto se hace con los datos del sondeo. 4.5 al cuadrado menos 3.826. Digo el paréntesis de cada lado. 3.826 al cuadrado. Todo eso está en pulgadas sobre 314 multiplicado por 2500 menos 150 metros. 0.5 al cuadrado menos 3826 al cuadrado dividido entre 314 multiplicado por 2500 menos 105. 41,99, 41, 42, ¿no? Con el 8 redondeado, 42 clavado. Entonces, esto es 42 barriles. La segunda sección, la que corresponde a los portamechas, fíjense que para el volumen de lodo desplazado se ocupan los dos diámetros de la herramienta, ¿sí? No se ocupa el agujero, se ocupan los dos diámetros, OD y D. Pongamos si no la fórmula igual. Volumen desplazado es igual al OD al cuadrado menos el ID al cuadrado sobre 314 por la longitud de la herramienta. Esta para volumen de lodo desplazado. Volumen desplazado por la herramienta. Este último se multiplica por 150. Sus diámetros son de 6 por 3. 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado sobre 314 por 150. 99, 12, 99. Entonces, el volumen de lodo desplazado por la herramienta es la suma 42 más 12.99 barriles. 54,99. 55 barriles, ¿no? Estos 54, 55 barriles se van a ir al cajón y puedo calcular mi nuevo volumen o nuevo volumen de lodo en cajones. Volumen en cajones va a ser igual a ¿qué? A lo que tenía antes, 494.12 más 54,99 barriles. 549. Este es el nuevo volumen de lodo en cajones. Y ahora, nuevo nivel de lodo, en cajones. Aquí quiero aclarar algo. El volumen del lodo inicial no está cambiando, ¿sí? En este momento ha cambiado el volumen en el pozo y también el volumen en cajones, pero si nosotros sumamos los nuevos volúmenes, deberíamos obtener el mismo volumen del lodo inicial. Eso no cambia. 55 barriles están saliendo del pozo y se van a superficie. Entonces, aquí le quito 55, arriba le sumo 55. El volumen del lodo inicial sigue siendo 1138.
Al pozo, a 644 le estamos quitando 55, pero en superficie le estamos aumentando 55. Entonces, el volumen del lodo inicial continúa siendo el mismo. No ha cambiado. Entonces, el tema del tiempo de circulación, cuando hacíamos el cálculo del tiempo de circulación, ah, claro, aquí, les decía, ¿no? El volumen del lodo inicial sobre el caudal de la bomba. Para circular necesitamos que la herramienta esté en el fondo. El tema es que la herramienta esté en el fondo no cambia el volumen del lodo inicial, ¿sí? No hay problema con eso. ¿Y cómo calculamos el nuevo nivel en cajones? Similar a cómo calculamos la altura, perdón, el volumen en cajones. Esta era nuestra fórmula, ¿no? Para volumen en cajones. La vamos a copiar acá. Y de esta fórmula hay que despejar el nivel del lodo. Y me quedé sin mucho espacio. Pero esta es nuestra incógnita. Y despejamos, tenemos todos los datos, largo, ancho y el número de cajones. Subir un poco para arriba. Vamos a poner una división. El largo y el ancho vienen a dividir. El número de cajones también pasa a dividir. Este 561 pasa, bueno, lo vamos a pasar a dividir igual, pero uno pasaría a dividir, el otro a multiplicar. Pasar a dividir. Y ya tenemos el nivel del lodo. Volumen en cajones, 549,11 barriles. El largo y el ancho. 22 el largo, longitud dice, ¿no? Largo 22 y el ancho 10. 22 por 10. Vamos a aumentar las unidades, esto está en pies cuadrados, multiplicado por el número de cajones que es 3, multiplicado por el factor de conversión, que es un barril, sobre un pie cúbico, 561 pie cúbico. Ahora fíjense que barril se va con barril, pie cuadrado se va con pie cúbico y me queda un pie que va a ser el nivel del lodo en pies. Es igual a 549,11 dividido entre 22, dividido entre 11, dividido entre 3, multiplicado por 561. 424. 424, 10. Ese es el nuevo nivel del lodo. Esta apareció en una mesa, si no me equivoco, esta pregunta. Entonces, ¿en qué consiste cómo uno llega a la respuesta? Al bajar la herramienta al pozo, se desplaza un volumen. Hay que calcular ese volumen desplazado por la herramienta, que se calcula con los diámetros de la herramienta y su longitud. Ese volumen, en la sumatoria de las secciones de la herramienta, ese volumen que se obtiene por sumar las secciones de la herramienta, se lleva a los cajones y tengo mi nuevo volumen de cajones. De la ecuación que utilizábamos para calcular el volumen en cajones, despejamos el nivel del lodo, que reemplazamos, tenemos el nuevo nivel. Veamos cuál era el nivel que teníamos al principio. Es de 420, ¿no? Ha subido
0.04. No subió mucho. Sí, porque es pequeño el volumen que lleva a superficie, pero así lo podríamos calcular. 0.4. Bien, chicos, con eso terminaríamos. No sé si alguien tiene una pregunta antes de que la pause la grabación. Aquí, tal vez para acotar, es que esta herramienta llega al fondo, ¿sí? Ese espacio lo dejé para colocar el trépano, pero ya no da tiempo. Sí, la herramienta va hasta el fondo. No es que me queda 1 centímetro, 2 centímetros por encima del fondo. Bien, pausamos la grabación entonces.